Hola, hola, peloteras. Hola, hola, peloteros. La señorita del Zoom se ha puesto nerviosa. ¿Por qué será? Bueno, pues será porque tenemos hoy un invitado muy especial para estrenar una nueva sección que ni yo mismo sé por dónde va a ir, aunque sí sé por dónde me gustaría que vaya. Y es que con tanta nostalgia, con tanto Zamora Club de Fútbol actual que intenta luchar por el playoff, pues se me ha ocurrido a mí, a base de escuchar también a los muchachos de la reseña, de comprobar qué es lo que funciona en mi canal y qué es lo que me gusta a mí ver en otros canales, ¿por qué no tiramos un poco de nostalgia? ¿Por qué no hablamos de las veces en las que estuvimos jugando playoff? Así que en una sección en la que me he devanado los sesos para nombrar, titulada Tiempo de Playoffs, se van a pasar por aquí todos los que quieran que hayan jugado como mínimo un playoff con el Zamora, da igual a qué categoría, da igual de qué manera y si acabó bien o no, porque claro, los que fueron a segunda no acabaron bien, pero los que fueron a primera federación o segunda B, pues sí acabaron bien. Y aquí tenemos, para empezar, a uno de mis favoritos. Yo creo que no hay mejor inicio posible, además por orden alfabético, porque empezamos por la letra número A de Alegre. Qué mejor inicio que con alegría. Ya sabéis todos de quién estoy hablando, me refiero al mítico Iker Alegre. Los que seáis seguidores del Zamora lo conocéis de sobra, dos playoffs, temporada 2007-2008, ese gol en Linares, hay que hablar de eso, y la 8-9. Pero sin más dilación, te presento ya ante la sociedad zamorana y mundial que nos va a escuchar en este vídeo. Muchísimas gracias por tu rápida respuesta y por decir que sí. Y bienvenido a esta sección que esperemos que tenga mucho recorrido. Iker Alegre, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues nada, un placer pues poder ayudar y ser partícipe un poco de este programa que haces y bueno, pues encantado de poder echarte una mano. A ver lo que dura. Yo súper agradecido. Y la primera pregunta que te quiero hacer, bueno, hay varias que pueden ser las primeras preguntas, pero es, ¿qué pensaste cuando supiste que alguien de Zamora, en este caso yo, quería hablar contigo? Es decir, el primer recuerdo, el primer flash que te viene de Zamora o la primera impresión de si es un recuerdo positivo como para aceptar de inmediato. Sí, a ver, yo pues tuve la suerte de jugar en muchos sitios y la verdad que prácticamente de casi todos los sitios pues guardo grandes recuerdos, sobre todo pues en Zamora estuve 4 años en los que fui muy feliz, la gente se portó conmigo muy bien y bueno, me parece normal pues que personas que quieran hacer este tipo de contenido como el que haces tú pues que tengan respuesta y que si se les puede echar una mano pues mejor que mejor. ¿Te reclaman mucho? ¿Tienes muchos amigos o mucha gente que todavía se acuerda de ti en Zamora? Bueno, pues la verdad que sí sigo hablando con algunos. A ver, con el que más hablo, pues sobre todo es con Aitor Sanz, porque es con el que más amistad tengo y siempre, bueno, pues salimos a hablar con bastante frecuencia. Y luego, pues bueno, sí que es cierto que al final, pues juegas con muchos compañeros. Al final quizás no tienes el trato con todos que quisieras, porque al final, bueno, pues cada uno va haciendo un poco su vida, pero la verdad que me llevo muy bien con todos y siempre que me cruzo con alguno, pues tanto sea por físicamente o por alguna red o por llamada, pues encantado. Hombre, claro que sí. Aitor Sanz es otro mítico. Algún día se tiene que pasar. Lo que pasa es que los que están en activo no es tan sencillo, porque depende ya del filtro del jefe o la jefa de prensa, un correo electrónico, que como decía algún periodista, correos eléctricos que dan calambre, y no, no es sencillo, pero todo se andará. También se trata esta sección de que haya efecto llamada, es decir, si tú eres amigo de Aitor Sanz, pues algún puente se puede tender. Pero bueno, eso poco a poco, poco a poco. A ver cómo va creciendo y desarrollándose esta sección. Bueno, Iker Alegre, tengo mucho interés en saber, ya lo sé, pero quiero que me lo digas tú, ¿qué día naciste? El 29 de octubre de 1985. Pues yo nací el 29 de octubre de 1994. He ahí otra razón más de las muchas que nos pueden unir. Me sacas 9 años, que es un tiempo interesante para que yo te pudiera seguir como adolescente y que pudiera gritar tus goles y escuchar por la radio
pues tus hazañas por los diferentes campos de España. Una curiosidad que tengo también es, Alegre es apellido asturiano, porque es bastante folclórico. Me suena apellido más andaluz que asturiano. No sé si es asturiano de pura cepa. Ay, pues no diste ninguna. A ver, mis padres son los dos de Burgos, son los dos de Castilla y León. Ah, vale. Y es más, mi padre se apellida José Francisco Alegre Alegre, o sea, Alegre por partida Al doble. cuadrado. Eso es. Y bueno, no tengo tampoco mucha constancia de dónde es exactamente el apellido, pero me imagino que será en esa zona, yo creo, con más alegres, entonces me imagino que será por esa proximidad. Sí, sí. Curioso porque hace un tiempo estuve hablando también con Esteban Suárez, el que fue portero del Real Oviedo, y que también es de Asturias, pero también su familia viene de Burgos. O sea, debió ser que, pues eso, que en los 80, 90 era más o menos un movimiento migratorio típico dentro de España, ¿no? Sí, a ver, mis padres fueron eso, son de dos pueblos pequeñitos de Burgos, luego los dos se fueron a Bilbao y de Bilbao pues recalaron aquí en Gijón, que fue ya donde nací yo. Sí. Yo soy de Zamora de pura cepa, bueno, de un pueblo de Nuez de Aliste, que puede sonar la ternera. No sé si vais a comer por allí a los restaurantes de los alrededores, pero bueno, puede que carne Sí, de Aliste sí. de Aliste, sí, a ver, a día de hoy tengo muchas lagunas de sitios, a ver, el Perdigón pues sí que me suena y luego pues íbamos por ahí a varios sitios que seguramente ya ni existan. Vale, vale. Pues nada, más o menos estamos ubicados y estamos al tanto del lugar de nacimiento. Vale, una vez aclarado el DNI, los datos de funcionamiento y de partida de nacimiento, tú empiezas a jugar al fútbol, entiendo que allí en Gijón, y que en tu tierra rápidamente destacas porque en la Copa de Campeones Juvenil haces virguerías. Ya en aquel momento ya eras una joven promesa por lo menos del fútbol asturiano. Sí, a ver, yo desde ya empecé y al año y medio, pues ya fiché por el Sporting de fútbol sala y pues estuve prácticamente en todas las categorías y bueno, sí que es cierto que hubo ahí una generación muy buena, que fue la única vez que el Sporting pues quedó campeón de la Liga Juvenil. Además me acuerdo, pues fue un partido complicado que yo creo que de 10 que jugásemos hubiésemos ganado ese nada más. Pero bueno, la verdad que hubo suerte, fue contra el Español. Me acuerdo que sufrimos muchísimo, al final acabamos llegando a los penaltis y la verdad que fue una sensación muy buena porque luego pues nos lo reconocieron, el presidente nos invitó a comer, salimos en el Molinón a que nos hiciese un pequeño homenaje y la verdad que fue una época muy bonita. Sí, sí, o sea que desde bien pequeño, has dicho año y medio sería con respecto a qué, cuando empezaste en el equipo. Eso es, cuando empecé a jugar a fútbol. Ah, vale, vale. Pero con un año y medio de vida ya jugabas. No, 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 Ah, vale, no. vale, ya me No, parece. pues empezaría sobre los 5 o 6 años, pues yo creo que a los 9, 7 años por ahí, jugué antes en dos equipos de fútbol sala, uno aquí del Vale, barrio y luego otro un poco más, un poco mejor, y luego ya fue cuando ya di el paso al Sporting de fútbol sala. vale, vale. Todo más lógico y todo más normal en base a lo que yo creía. Y ahí compartes generación con quién. Esto es muy típico de las entrevistas que hace Rulo Nieto y compañía, que va preguntando pues con quién compartió cada uno generación o equipo para empezar en este juvenil del Real Sporting. Pues a día de hoy, yo no sé si habrá muchos jugando. Sí que es cierto que, por ejemplo, coincidí con Omar, que jugó, Omar San Pedro, que jugó en el Zamora también, Sí, que llegó a jugar en el Sporting, Mitchell, que jugó pues Sporting, Getafe, estuvo también en la Liga Inglesa, había un portero también que estuvo en el Málaga, Manu, un chico que se llama Saúl, que ahora mismo está algo metido en el Villarreal, creo, de preparador físico porque tuvo una lesión grave en el tobillo. Y bueno, Luis Morán también, que jugó en el Sporting en Primera División. lo sé. Y de luego el resto, la verdad que no muchos llegaron a jugar a ningún lado. Es un poco chocante porque, bueno, era el último paso para ya meterte un poco lo que es un poco el fútbol ya más profesional. Y sí que es cierto que para ser campeones de España no,
no hubo muchos más que saliesen. Sí, es verdad, que es ahí es una muestra más de la criba que hay todavía desde el juvenil hasta llegar a sentarte en el fútbol de primera o de segunda división, que son palabras mayores. Pero bueno, tú hiciste una muy buena carrera, empezando por segunda división B, en donde estuviste muchísimas temporadas y muy cerca de la división de plata. ¿Eras del Sporting o fuiste adoptando los colores rojiblancos? Porque luego estuviste también en el Real Oviedo. Sí, bueno, eso, ahí hay mucha polémica. A ver, yo de pequeño siempre fui del Sporting. Sí que es cierto que luego, pues cuando iba a tener el crío, pues el Oviedo me hizo una oferta y, a ver, yo la verdad que en el Oviedo, pues estuve súper a gusto. Al principio sí que es cierto que lo pasé un poco mal, pues porque la gente era un poco reacia por haber jugado el Sporting y esas cosas, pero bueno, guardo muy buen recuerdo del Oviedo y a día de hoy sí que es cierto que me fastidia un poco porque cuando hay derbi es como que no voy ni con uno ni con otro, o sea, siempre quiero que los dos estén lo más arriba posible y siempre por parte de las dos partes siempre me dicen, "No es posible que no quieras que, que gane uno", y simplemente me gusta que los dos estén lo más arriba y hasta ahí puedo decir. Sí, sí, sí. Bueno, se estaba cortando un poquito, pero se ha entendido lo esencial. Yo creo que el Gijón Industrial es el equipo destinado a firmar las paces, que es donde tú acabaste. Ahora iremos haciendo repaso, vamos a intentar darle un cierto orden al vídeo, aunque bueno, habrá flashback. En ese Real Oviedo estuviste en la temporada 2012-2013, si no me equivoco, ya me vas corrigiendo en lo que sea impreciso, como en el apellido Alegre. Pero sí, Seguramente igual lo sabes tú casi mejor que yo las temporadas, porque igual las temporadas tengo que andar con los dedos contando y me suele costar. yo eso lo sé muy bien, entre otras cosas, porque, bueno, aparte de que lo he mirado recientemente, no me lo sabía, pero las que tuviste en el Zamora, casi que sí, que me las sabía de memoria, porque tú llegas a Zamora justo el mismo año que llego yo desde el pueblo a estudiar la ESO, porque en mi pueblo se puede estudiar hasta sexto de primaria y después tenías que elegir entre uno de la comarca, que es Alcañices, o ya irte a Zamora. Y yo me fui a Zamora. Y entonces, claro, justo esa 2006-2007 es cuando yo empiezo a seguir más de cerca los partidos del Zamora narrados en la cadena SER, con César Antruejo y con Jaime Rebollo. Y justo tú es cuando llegas a Zamora. ¿Cómo llegas tú a Zamora? Pues yo, una vez acababa el Sporting, fui un año a un equipo de aquí de tercera división que se llama el Hispano. Sí. Luego pasé por otro que era el Riva de Sella. Y ese año en el Riva de Sella, pues hubo ahí un partido. Yo al principio en ese Riva de Sella me entrenaba Mino, que Mino era pues, fue un jugador de aquí del Sporting, que jugó en el Real Madrid, con el que, bueno, tengo muy buena relación, del cual aprendí mucho. Sí que es cierto que con él al principio no jugaba mucho. Y hubo un partido, me acuerdo, que creo que íbamos perdiendo 2-0 al descanso. Y ese partido me sacó al descanso y remontamos 2-4, algo así. Metí 3 y a partir de ahí fue cuando empezó a darme más confianza, empecé a jugar. Ese año me acuerdo que metí 11-12 goles aquí, que bueno, estaba bastante bien para ser un jugador de banda. Y luego jugamos la fase de ascenso, que nos tocó el Lugo. El Lugo, que allí, bueno, era un Lugo que tenía jugadores como el Chino Losada, que jugó en el Valladolid, Cuellar del Betis. Era un equipo que para tercera división pues era un equipo con mucho nombre. Estaba aquí que se tiene entrenador y me acuerdo que aquí habíamos quedado 1-1 y luego fuimos a jugar allí y el entrenador quiso cambiar un poco todo, y jugar con 5 defensas que nunca habíamos jugado y al poco de empezar ya perdíamos 2-0. Entonces, luego puso un poco más o menos como solíamos jugar habitualmente en Liga y nos pusimos 2-2. Me acuerdo que además tuve la suerte yo de meter ahí el primer gol y con el 2-2 nos clasificábamos, pero luego, como suele pasar en muchos playoffs, no sé por qué, los árbitros siempre quieren volverse un poco protagonistas y me acuerdo que nos expulsaron a 2 jugadores, al entrenador, a uno del banquillo y a última hora nos metieron un gol pues que nos dejó fuera.
Y al acabar ese año, pues sí que es cierto que me llamó el Zamora y bueno, me ofrecía un contrato de 3 años. Era la primera vez que salía de casa, era como un poco ya dedicarme a lo que me gustaba. Y la verdad que no me lo pensé mucho y enseguida acepté. Sí, sí, desde luego que aquel Zamora además venía de jugar la Copa del Rey contra el Barça. Era un año en el que pues había mucha ilusión esa primera temporada inicial que sin embargo no salió como creía todo el mundo que podía salir o como queríais. Pero has hablado de los arbitrajes en un playoff, no me resisto porque si no vamos a tener que pasar un mal trago después, mejor ahora. Temporada 2014-2015. Ese debió ser el peor arbitraje que hayas sufrido nunca en un playoff tú y cualquiera, ¿no? Me refiero, claro, al Unión Deportiva Logroñés, Huracán Valencia. Cuéntame cosas de ese partido porque es que yo tengo un amigo inglés con el que hablo de ese partido aquí porque él se acuerda mejor que yo todavía de lo que pasó y flipa en colores de cómo fue aquella eliminatoria. Pues nos tocó el Huracán Valencia y estaba de entrenador en el Huracán Valencia un chico que se llamaba Tony Seligrat. Sí. Y me acuerdo que las gaunas quedamos 1-1 y luego fuimos allí, que era un sintético en Valencia, en Torrent, un campo no era muy grande, tampoco estaba muy bien, muchísimo calor, un ambiente así bastante hostil. Y me acuerdo que empezamos ganando 1-0, jugando la verdad que muy bien. Y de repente una jugada, una falta, creo que era al borde del área, el árbitro sin ton ni son, estiró la pierna y se tiró al suelo. Se tiró al suelo, bueno, hubo ahí un pequeño, vinieron a atenderle. Me acuerdo que algo dijeron por los altavoces, el linier se puso de árbitro, uno de la grada se puso de linier. Y bueno, a partir de ahí, pues sufrimos 2 penaltis, 2 rojas, y al final, pues metieron un gol, fuimos a la prórroga, aún así con 2 menos, me acuerdo, tengo el recuerdo de cómo dominar, tener ocasiones. Y al final, pues nos metieron un gol a la última hora que nos dejó fuera. ¿Qué pasa? Que luego también había un problema y era que ese mismo árbitro, con el mismo entrenador del otro equipo, ya había pasado lo mismo. O sea, se había lesionado en otra Sí, fase sí. de ascenso con ese mismo entrenador que tenía una eliminatoria en contra, que me parece que era el Leganés, y consiguió voltearla. O sea, que coincidió que un árbitro se lesione en 2 fases de ascenso con el mismo entrenador, llevando el partido los dos perdiendo y que los dos lo consigan remontar, cuanto menos es un poco sospechoso. Pero bueno, mira, a día de hoy ese árbitro está en primera división, para que veas lo que es el fútbol. Eso es lo que yo te iba a decir, que fíjate la meritocracia en el arbitraje, que no sé si ese árbitro era Pulido Santana el que se lesionó primero o era el que entró después, no sé, porque había un No, era cambalache el de árbitros. primero, el que se lesionó. Era el que Vale, se vale, lesionó. ese era el que se lesionó. Había un cambalache de Bueno, árbitros que luego llegaron. siempre, a ver, la gente siempre habla y al final pues nunca sabes cuánto lleva de cierto. Pero a mí por lo que me solían decir, pues desde el estamento arbitral, vuelvo a decir que no sé si es cierto o no, los árbitros que pitaban en una fase de ascenso, que llevaban un partido todo ordenado, que no había ningún sobresalto, que no eran protagonistas, pues la puntuación para luego promocionar no debía ser muy alta. En cambio, si un árbitro se equivocaba y a raíz de esa equivocación luego llevaba bien el resto del partido, lo que hacía era como subir la nota. ¿Por qué? Porque el partido, al ser más complicado, la nota se le subía. Entonces, si eso es cierto, que yo, bueno, me llegaron por varios lados, claro, tú al final estás favoreciendo que ese árbitro tome una decisión mala para a raíz de eso que ya luego su nota pueda ser más elevada. Entonces es un poco contradictorio, ¿no? Sí, sí, es tramposo, pero yo esa teoría la he escuchado. Claro, lo que no me había parado nunca a pensar es que esa dificultad mayor del partido la pudiera propiciar el propio árbitro, porque que el partido salga más difícil de por sí y que te valoren más, aunque tengas algún error más que en un partido fácil, eso tiene lógica.
pero que seas tú como árbitro el que lo compliques, entre comillas, adrede, para poder sacar mejor nota, pues eso es que echa la ley, echa la trampa. Y Claro. es uno de los trucos que tienen los árbitros. O sea, pero no has debido vivir nada ni parecido, ¿no? A aquel atraco de 2015. No, además es que, a ver, yo me acuerdo que salió en todos los medios, o sea, salió hasta, yo creo, en la televisión, en las noticias de, pues, yo qué sé, Deportes 4 y esas cosas, porque además es que la lesión era, a ver, a día de hoy la ves y te ríes, porque es como un tirón estando de pie o sea, pitando una falta, ¿sabes? Porque si dices, he hecho un sprint grande y le pega un tirón, pero no, pita una falta y en la misma falta, estando parado de pie, es cuando cae al suelo y además como una lesión grave. Entonces, no sé, es un poco raro. Vamos a dejarlo en raro. Sí, sí, bastante comedido está siendo. Yo creo que más o menos ha prescrito, pero es que es para decir cosas mucho más graves, habiendo sufrido tú eso y encima que pues que nunca te pudiste quitar la espina de subir a segunda división, que a lo mejor ese año pues tampoco, pero por lo menos que te hubieran dado la oportunidad y sobre todo con un equipo tan engendro como era el Huracán Valencia, que acabó desapareciendo. Tony Seligrat el año pasado apareció como entrenador del Lugo de repente a mitad de temporada. Bueno, una cosa muy rara. Todos los protagonistas de aquella historia son sospechosísimos para mí, desde que me la recordó mi amigo Paul Singh, que un inglés, claro, el inglés alucinaba con que no hubiera un mínimo de fair play aquí en el fútbol español, porque es un inglés afincado aquí, claro. Conoció el fútbol patrio por las bravas con esa eliminatoria. Fue increíble. Pues sí, ya te digo. Además, quiero recordar que hace poco me parece que también lo vi, no sé si en el banquillo, yo creo que estaba de segundo de algo del Valencia, Claro, de me parece. Baraja, sí. Sí, sí, que bueno, pues al final todo ese tipo de gente siempre encuentra sitio por cualquier lado. No sé, no me digas cómo, pero Bueno, es raro. es raro, ya está. Capítulo cerrado y ya luego haremos balance de los playoffs y si en ese te quedaste más cerca que en otros o más lejos. Pero vamos a empezar por lo de Zamora. Entiendo que aquel Zamora era para fichar bastante personalista, por lo que cuentan, y que ese personalismo tenía mucho que ver con José María Casas. ¿Es Casas el que te llama directamente o vamos, está muy metido en el ajo, ¿no? Era él el que tenía mucho conocimiento de fútbol. Casas, a ver, yo tuve muchos rifirrafes con él, pero bueno, no quita para que sea un presidente muy ejemplar. O sea que yo creo que a día de hoy eh, es posible que sea el mejor presidente del Zamora, porque así lo demuestra. O sea, hubo fases de ascenso, Copa del Rey contra el Barcelona, solo que tenía un carácter peculiar, ¿sabes? A mí no me acuerdo ahora exactamente, porque yo creo que seguramente fuese él, yo creo, que se puso en contacto con un representante que tenía yo aquí y a raíz de ahí, bueno, fue todo bastante fácil. Pero bueno, tenía anécdotas muy peculiares, o sea, porque yo me acuerdo una vez que estábamos para meternos en ascenso, me parece. Estábamos a 2 puntos o muy cerca y habíamos perdido 2 o 3 partidos seguidos. Y me acuerdo que era final de mes y teníamos que cobrar, me parece. Y él bajó al vestuario muy cabreado porque llevábamos 3 partidos seguidos, perdidos, y se acercaba, es cierto que se acercaba un poco el tramo final de la competición. Y algo dijo así como que sepáis que no vais a cobrar hasta que ganéis. Pero, y además lo dijo así claro, dijo, no porque no tenga dinero, sino porque no me sale de los huevos. Y bueno, nosotros quedamos todos un poco así, como pillados. Y luego me parece que quedaban 4 o 5 jornadas y ganamos las 5. No me acuerdo ahora mismo qué fase de ascenso fue, si fue la primera o la segunda, pero algo así. Y yo, bueno, yo luego también pues tuve ese último año que, bueno, pues él creía que yo debía dejar como un dinero allí en el Zamora por la formación y bueno, él decía que me había... Yo creo que pensaba que me quería un equipo de segunda, que a ver, yo no tenía conocimiento. Entonces sí que es cierto que fue esa época en la que me quiso apartar del equipo porque no renovaba, estuvo un partido sin jugar, hubo ahí una división entre la gente, entre conmigo, con él. Bueno, era en la jornada 5 o 6, yo le decía que era pronto, él quería que renovase ya, y bueno, pero al final me tocó renovar porque si no, no volvía a jugar más en todo el año. Entonces, bueno.
a pesar de todas esas cosas, yo soy una persona que, bueno, que pues por desgracia y no está entre nosotros, pero que yo siempre le guardo mucho cariño y es más, el hijo todavía me llamó hace poco para un partido homenaje que hicieron, que por desgracia no pude ir, pero es una persona peculiar, pero que a la que por lo menos le cogí mucho cariño y le tengo mucho respeto. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Era un presidente de los de antes, pero yo creo que sí, que dejó huella honda en el Zamora. Seguramente hay más presidentes que lo han hecho bien, pero de la época moderna del siglo XXI, pues yo creo que sí, que es el referente claro José María Casas hasta que llegue alguien y lo iguale, ¿no? A lo mejor es la actual directiva, pero tienen que trabajar duro para conseguirlo, porque eran años en los que el Zamora alguna vez era favorito, como esa temporada quizás 2006-2007, y yo creo que le iba mejor al Zamora cuando tenía ese papel de Cordero degollado, es decir, la temporada siguiente y la 2008-2009, yo creo que es la segunda fase de ascenso a la que te refieres, porque es la que acabas tú metiendo un doblete contra el Depor B. Anteriormente se había ganado en Pontevedra con Verodia de protagonista. Creo que te refieres a esa segunda ocasión porque la primera se acabó empatando a cero en Logroño, resistiendo ahí con Sergio Lomba de máximo titán. O sea que creo que sí, que es la segunda a la que te refieres. Sí, podrá ser, sí, a ver, sí que es cierto que, a ver, como ya pasaron tantos años, hay muchos, y fueron 7 fases de ascenso, entonces siempre tengo ahí alguna lagunilla, o sea, el primer año yo me acuerdo que teníamos un auténtico equipazo, o sea, un auténtico, estaba Rubén Cuesta, Juanlu, Kini, Otero, Dani, de portero, o sea, había muy buenos jugadores. ¿Qué pasa? Que yo creo que muchas veces los buenos jugadores no te garantizan nada. Sin embargo, luego el siguiente año, que eran como jugadores de menos nombre, que igual no eran tan llamativos como el primero, y al final se hizo como, yo me acuerdo que era un bloque que estaba muy unido, que hacíamos muchas comidas, que todos nos llevábamos genial. Y al final ese segundo equipo, sin tener tanto nombre, pues nos quedamos a un gol de subir a segunda. Entonces, para mí es fundamental en un vestuario que haya eso, el buen ambiente, aparte, bueno, claro, que luego haya buenos jugadores, que todo funcione, pero veo que es una cosa primordial. Con esto no quiero decir que el primer año no funcionase, pero bueno, sí que es cierto que había como un poco más de presión y cuando las cosas no fueron del todo bien, pues los problemas afloraron. Sí, es eso, que tan importante es que haya talento como equipo. Y para hacer equipo, pues fundamental el que haya compenetración y a lo mejor jugadores que no son tan buenos, en teoría, pues en la práctica resultan ser más compatibles. Esa 2007-2008 es la temporada de tu despegue en el Zamora. Encima, yo creo que conforme se acercaba el playoff, tú te crecías. O sea, cuando se acercaban las últimas fechas, metías más goles en esas dos temporadas de playoff que en otros momentos de la campaña. No sé si recuerdas, porque en la 2006-2007, la primera temporada, a mí me sale, en vez de fútbol, que es donde lo he consultado, que tú solo metes dos goles, uno en la ida y uno en la vuelta, y es contra el mismo rival. Uno perdemos 2-1 y otro sí que creo que se gana el partido. ¿Te acuerdas contra quiénes son Bueno, tus primeros goles? Guijuelo, me parece. Eso es, Guijuelo, Guijuelo. Y Sí, después, sí, Guijuelo siempre fue un equipo que se me dio muy bien. Y mira que el campo de allí era, que ibas y pasabas un frío, un calor sintético, de esos típicos campos que no le gusta a nadie. Sí que es cierto que, bueno, el primer año, pues, al haber jugadores de tanto nivel, pues bueno, yo era un jugador que venía de tercera, que era como un poco más una apuesta de futuro, eh, pues no era tan importante como quizás fui otros años. O sea, no tenía tantos minutos, era más jugador de salir media horita, una cosa así. Entonces, bueno, yo creo que tampoco son buenos números, 2 goles en un año, pero bueno, tampoco era un titular, era más un jugador que solía salir porque era un jugador joven y era más lo que te digo, pues una apuesta de cara a más adelante. sí, y más adelante, que en esa segunda temporada tuya en Zamora, si decías que en la primera habías metido dos goles, en la liga regular de la segunda, ¿cuántos metes? Porque yo he alucinado bastante. Buah, pues ahí me pillas, ¿no? Puede ser
es que no, no me atrevo a decirlo porque igual, A mí me no sé sale si uno. son uno. Sí, me sale que metiste en el campo de Osasuna. Uf, pues yo creo que no, que ese año metí más. Pues yo creo que cuando empiezas a meter más es la tercera y la cuarta temporada. Ahí sí, ahí ya metes 10, en O la sea, cuarta que la temporada segunda metes 10. temporada, la segunda temporada que me estás hablando es la de Linares. Eso es, la de Linares. Pues puede ser igual, ahora que me lo dices, no sé, no, Yo he alucinado, no, porque yo el no te lo recuerdo voy a discutir. yo tenía muy buen recuerdo tuyo y lo sigo teniendo, por supuesto, pero era como, o sea, que haya metido un gol en el playoff, pues está fenomenal, no era delantero centro, pero no era tan raro que lo metiera. Y resulta que consultando, y si no me he equivocado en las fuentes, que diría que no, pues era muy raro que metieras un gol hasta ese momento, porque no había roto a marcar. Yo no sé Pues, si hay un momento en el que un jugador joven rompa a marcar y ya afine la puntería con más regularidad. pues la verdad que me sorprendiste hasta a mí, porque yo si me preguntas te hubiese dicho alguno más, o sea, alguno bastante más. Entonces, hice bien en no decirte nada. No, no, pero sobre todo el que metiste era el que había que meter, porque vaya partido, ¿eh? Esa temporada, ¿cuándo os dais cuenta de que podéis hacer algo muy grande y meteros en playoff? A ver, bueno, siempre, una vez que te metes en la fase de ascenso, pues bueno, ya influyen muchas cosas, o sea, factor suerte, son partidos muy feos, que al final ninguno quiere perder, que guardas mucho la ropa, que no te expones mucho. Y bueno, a ver, nos tocó aquí el partido en Linares, me acuerdo que hubo un ambiente genial aquí en el Ruta La Plata. Eh, Empezamos perdiendo y luego creo que fue Gurru el que metió un gol de Sí, cabeza, que bueno, que empató el partido y bueno, la verdad que íbamos allí, yo creo que hasta aquí ellos fueron hasta mejores, porque sí. yo tenía la sensación como de que la eliminatoria era un 1-1, pero verdaderamente era como que estaba la cosa difícil. Y yo me acuerdo de ir allí y eso, la verdad que el campo era un campo, me acuerdo, muy antiguo, pero el ambiente era fenomenal. Yo no me acuerdo exactamente, pero bueno, quiero pensar que habría sobre unas 10.000 personas o algo así, que hubo un desplazamiento de aquí de Zamora muy grande. Y bueno, tuve la suerte de meter ese gol, además me acuerdo que fue casi al principio. Y el equipo yo creo que allí fue un poco diferente al de aquí. O sea, una vez que mete el gol, también es cierto que sufrimos mucho allí. Sí. Sufrimos mucho porque hasta que ellos meten el gol, me acuerdo que Dani, ¡buah! No, Dani se lesionó ese partido y luego salió Eso es. Serru, que hizo unas paradas de la Virgen. Y luego, cuando ellos nos meten el gol, lo que sí me sorprendió de ese partido, que es que fue, que mira que generalmente cuando tú empatas un partido, la inercia te manda a ir hacia adelante y a ganar como un plus de fuerza. Yo creo que fue al revés. O sea, ellos metieron el gol y fue como una especie de tranquilidad y nosotros ahí fue cuando empezamos como a dominar un poco más el partido y a generarles más problemas. Y bueno, pues luego ya cuando Semen metió el gol ese, pues fue un éxtasis de felicidad. Luego, pues a ver, éramos conscientes de que lo que nos venía, que era el Rayo, que era un equipo que tenía un presupuesto, porque yo luego coincidí con compañeros que habían jugado allí, pues yo qué sé, sin ir más lejos, yo me acuerdo que me parece que teníamos, por subir nosotros, creo que teníamos una prima de 6.000 euros y ellos de 60.000, para que te hagas un poco al caso de la diferencia. Y bueno, también es cierto que nosotros no teníamos nada que perder. Aquí, bueno, pues tuvimos la mala suerte de ese gol de falta, que la para Dani, el rebote. Y luego cuando fuimos allí, pues era un poco en plan, a ver, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, los que tienen la obligación de subir son ellos. Y allí sí que es cierto que lo pasamos muy mal. O sea, me acuerdo que el campo está lleno, no sé si eran 18.000 personas. Ellos eran ocasión tras ocasión, no conseguían meter. Y bueno, cuando metieron ya el 1-0 fue como, yo creo yo, en plan, ahora sí que ya vamos a tumba abierta, que ya estábamos. Y ahí fue cuando metimos el gol. Y yo me acuerdo que eso fue una sensación peculiar, porque yo creo que no viví nada así en mi vida. Porque yo me acuerdo de coger la pelota y chocabas y te la llevabas todas, saques de banda. Ellos estaban como.
o sea, temblando, yo creo. Me parece que faltaban 10 o 12 minutos. Sí. También te digo, yo creo que hasta cierto punto nos vino está bien, porque yo me acuerdo de mirar para la grada y había una gente allí, unos de seguridad, había una chica así, jovencita, finita, un chaval, los chavales igual, y luego veías unos mazacotes por ahí por la grada, unos con unas pintas, que digo yo, bueno, como nos dé por ganar aquí, no salimos vivos. Entonces, bueno, sí, es la vez que más cerca estuve de subir. La verdad que ese día lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal porque cuando ves todo tan cerca, pues te da mucho coraje, te da mucha lástima, pero bueno, el fútbol es así y así fue. Fíjate que esas sensaciones, hablando tanto con aficionados que estuvieron allí, que es lo que suelen hacer en la reseña últimamente, como con algunos protagonistas, todos coinciden en lo mismo, en que por una parte qué ambientazo más bueno había de fútbol, pero por otra parte que no se nos ocurriera ganar porque había temor a cómo pudiera acabar aquello y al ambiente que se pudiera generar. Y hablando de árbitros, pues en la ida también González Fuertes hizo su trabajo, también en Zamora dejándonos con 9 jugadores, también hubo lío con eso. Pero bueno, yo, como habrá momentos para hablar, y además ya me has dado tu visión de ese partido de Vallecas, perfecto, y me ha encantado escucharla, pues yo me quiero quedar más con el partido de Linares. Ahora volvemos a cómo se va gestando ese playoff, pero el partido de Linares dices, marqué pronto, es verdad, minuto 7. Yo tenía la sensación de que habías marcado en el minuto 2 o en el minuto 3. Lo he mirado y era en el minuto 7 y me costaba creerlo. Es un partido en el que luego empata Cataña y en el que yo tengo flashes, pero me gustaría haberlo vivido más, porque ocurrió que yo vi esa primera parte, vamos, la escuché por la radio, que la daban en Radio Zamora o en Cope Zamora, escuché que decían el gol del Galgo Astur, que eras tú, casualmente, el Galgo Astur. Recuerdo que lo dijo así Óscar Prieto, que era un locutor de la época, era lo que yo conseguía escuchar desde el pueblo. Y ya al descanso, cuando ibais ganando, mi padre y yo solíamos ir a jugar allí a un polideportivo al fútbol, en un mano a mano, 1 contra 1. Y claro, ahí ya no, tuve que dejar de escuchar el partido. Entonces, la segunda parte, cuando se empieza a lesionar Lomba, se empieza a lesionar Dani Jiménez, y gastamos 2 cambios por eso, y luego nos empatan, y luego desempata el Zamora con el 1-2, eso yo me lo perdí en directo y es algo que me molesta haberme perdido. Pero el 0-1 tuyo sí que lo escuché, sí que lo escuché. Normal, normal que te moleste, porque yo creo que puede ser uno de los momentos, ese y otro que tengo, puede ser que sea uno de los mejores momentos de mi carrera deportiva, yo creo. Porque, no sé, era la primera fase de ascenso que jugaba, el poder. Además, yo creo que me puedo acordar hasta de toda la jugada, cómo se fue, ¿Cómo es? inició y todos los. Cuéntamela, cuéntamela. Empezó atrás, yo creo que fue algo de Lomba, abrió a Aaron Darías jugó con Aitor Sanz hizo un cambio de orientación, y a mí encima me cubría uno que era amigo de Gurruchaga, que había coincidido con él. Y era un tío que era súper polémico, o sea, que estaba pellizcando, que daba patadas, y algo le dijo a Gurru, como en plan, ya verás, al chico ese joven que corre tanto, tal, lo voy a coger, le voy a dar patadas, le voy a decir mil cosas, no va a tocar la pelota. Encima Gurru vino y a mí me dijo, hostia, Iker, que sepas que lo tienes acojonado. Estuve hablando con él y me dijo que lo tienes acojonado, que no sabía por dónde te ibas a ir, tal. Y para que veas que Gurru jugó ahí con el papel, que él era bastante protagonista ya de aquellas, y diciendo, bueno, no le voy a decir eso, porque si no, igual. Entonces me hizo la jugada inversa. Y sí que me acuerdo que encima controlé medio mal, y él metió la pierna, yo metí la puntera, y luego sí que el tiro y que entró ahí justo al palo. Pero me acuerdo que es de esos tiros que tiras, que estás como mirando así, sacando la cabeza, como, ay, entra o no entra, entra. Y al final, pues bueno, tuve la suerte de que entró y uf, la verdad que fue un momento muy bonito. Sí, sí, fue precioso y ese sí, ese no me lo va a borrar nadie. Por haber jugado un mano a mano con mi padre no me lo iba a perder ese gol, que era además partido que empezaba a las 6 de la tarde y es que es eso, yo la sensación que tenía es nada más empezar ya vamos ganando. Ahora queda lo fácil, sí, pues lo fácil no era, no. Sí, a ver, luego lo que te dije, luego yo me acuerdo que se juntaron lo que dices, un par de lesiones,
Yo me acuerdo que ellos empezaron a apretar muchísimo, que la grada empujaba mogollón. Tenía Cantalla, Dani Bouzas, tenía jugadores que habían jugado en primera. Y que apretaron mucho, estábamos todos colgados casi debajo del palo y ocasión. Y sí que me chocó lo que te dije antes, que luego fue cuando metieron el gol, fue como que se les acabó la pólvora. Mm. O sea, fue un bajón terrible y ya fue cuando nosotros empezamos a... Y claro, luego cuando metimos el 1-2, además, esos típicos partidos que encima te clasificas y que, a ver, siempre tienes la esperanza de poder pasar, pero yo creo que en el fondo sabíamos que era muy complicado y cuando te los esperas así, menos esas victorias, pues son mucho más gratificantes. Claro, nada que perder y mucho por ganar. Las liaba mucho Gurru. Te confieso una cosa de fuera de antena, que es que yo he intentado hablar con Gurru, he estado muy cerquita de conseguirlo, hemos estado conectados por Zoom, pero a última hora se cortó la conexión y ya no ha habido momento para poder charlar. Pero ayer le dije, hola Gurru, voy a hablar con Iker Alegre, ¿tienes algo que preguntarle o tienes algo que decirle? Y bueno, él ahora mismo anda muy atareado, no sé, habrás leído su libro, entiendo yo, no ha podido decirme nada, pero es un fenómeno Gurru y imagino que ya las liaba muy pardas en aquel momento. Buah, nosotros nos reíamos mucho con él, nos reíamos mucho con él y bueno, lo que es ahora pues más o menos lo era en el vestuario, de todas sus manías que eran tropecientas mil, la guitarra, luego allí me acuerdo que tuvo ahí su primer amor, era súper romántico, le tocaba la guitarra, o sea, muchísimas cosas, o sea, Gurru es un personaje vamos, de los que no queda. Sí, sí, no, vamos, alguien único y también con un talento para reinventarse a prueba de bombas y para superar también esos tics que contó en su libro que a mí me gustó mucho leer y a raíz de eso es cuando estuvo a punto de entrar en el canal, pero la cobertura no lo quiso meter. Así que en otro momento Pero lo vamos, invitamos aquí. seguramente que más para adelante tendrás la oportunidad. Sí, sí, tiempo Además de es buen playoff. tío. Y además yo soy consciente de que él a Zamora siempre le tuvo mucho cariño y a la gente de allí. Estoy seguro que podrás hacerlo. Sí, sí, seguro, seguro que se da el momento y hay que simplemente buscarlo. ¿Te acuerdas de la alineación de aquel partido? Porque yo lo he estado buscando. Ahora he hecho propósito de enmienda, como no pude seguir aquel partido todo lo que me habría gustado, he mirado todos los detalles. ¿Te atreves a recordar cuál fue el 11? Yo te voy ayudando. A ver, el portero está claro, ¿no? Dani, Sí, correcto. Defensa, Cristian, sí, Jorge Rodríguez, Lomba, sí, Gurruchaga, correcto. Aitor Sanz, Sergio Torres, Aarón Darías, Iker. Y ahí hay un par de ellos que ahora me Hombre, pillas. el delantero es el que marca el 1-2. Sener el delantero, Y te y falta el un... otro no sé si igual podría ser Iván García No, no, o... no. Centrocampista que por desgracia nos dejó y que era Sí, zamorano. Agustín. Agustín, eso es, Agustín. Eso es, eso Cierto es. es. Agustín, Sergio Torres y Aitor en el medio, en la derecha Aarón, en la izquierda yo y arriba Sener. Sí, sí, sí. Pues prueba superada con nota y un once muy, muy inolvidable para mí. Porque en la ida había habido más problemas. Yo recuerdo que en la ida sí que jugó Iván García. En la vuelta Sergio Lomba debió llegar justo y antes del descanso se cayó por lesión. O sea, era un partido en el que superamos muchas adversidades. A ver, generalmente estos partidos te sueles acordar mucho más del segundo, que es el que ganas. Del Sí. primero, eh, eso, yo creo que fue un gol de Burro de cabeza o algo en un córner. Ellos creo que metieron de penalti, me parece, Sí, si no recuerdo mal. total. Y yo tengo como recuerdo de haberlo pasado muy mal en ese partido, o sea, de ser un partido en el que no dominamos prácticamente, de que tuvieron muchas ocasiones ellos y bueno, pues que al final el empate fue hasta, como queriendo decir, quizás no fue tan malo para los méritos que hicimos. Desde luego. Salimos bien parados y luego en la vuelta resolvimos. Porque el Zamora tradicionalmente, esto es algo que también se recalca mucho en la reseña, este tipo de eliminatorias las resuelve mejor fuera de casa que en casa.
Viene pasando incluso en el último ascenso de 2024 a Primera Federación, 1-1 en casa contra el Sanse, allí había que ir a ganar y se ganó. Y suele ocurrir, cuando resolvemos en el Ruta de la Plata, más problemas, por lo que sea. Son cuestiones que le suceden a los equipos y que no tienen demasiada explicación. Y yéndonos a esa temporada en conjunto, ¿cómo se va fraguando todo? Es decir, lo que te preguntaba antes, ¿en qué momento decís, oye, que sí, que podemos quedar entre los 4 primeros del grupo? A ver, yo me acuerdo que, bueno, pues después del primer año en el que teníamos un buen equipo y no se consiguió el objetivo, yo creo que era un año no había tanta responsabilidad de meterse. Sí que es cierto que, a ver, que desde el club lo que querían era la fase de ascenso, pero quizás no había tanta presión por parte de los de arriba. Entonces, quizás eso sumado a que se generó un buen ambiente y que, bueno, se dieron bien las cosas ya desde el primer momento. El equipo casi todo el año estuvo en la parte de alta, jugábamos bastante bien, éramos un equipo bastante compacto, pues yo creo que, bueno, eso poco a poco vas viendo que cada vez, pues, lo que te parece que está lejos está más cerca, ¿no? Conforme iba pasando el año, veíamos que no bajábamos de los puestos de arriba, que no frenábamos, entonces, una vez que te metes, pues al final entras en el bombo de posibilidades de poder ascender, entonces, la verdad que todos estábamos ilusionados, pues mira, al final conseguimos pasar una primera fase, la segunda no. Yo creo que fue un año en el que todos disfrutamos mucho, tanto jugadores como aficionados, y bueno, pues al final yo creo que es con lo que hay que quedarse. A mí me gustaba mucho. Yo siempre he sido muy de entrenadores, también de jugadores, obviamente, pero muy de entrenadores. ¿Y qué papel jugó Miguel Ángel Álvarez Tomé? Porque yo creo que en aquellos años se hizo notar hasta el punto de ganarse oportunidades cerca del fútbol profesional. Y creo que sacó el máximo rendimiento de aquellas plantillas que a priori no eran para subir, aunque luego, oye, si llegaron es que sí que estaban preparadas. ¿Qué papel jugó? ¿Qué recuerdo tienes de Tomé? Hombre, Tomé era también un entrenador bastante peculiar. A mí luego me tocó, cuando yo vuelvo para aquí, para Asturias, él vuelve a entrenar en el Caudal. ¿Cierto? Eso sí, con una personalidad mucho menos fuerte que la que tenía de aquel entonces, porque yo de acuerdo que aquel entonces yo lo tenía hasta casi miedo. O sea, porque era unas voces y era una intensidad, unos cabreos. Encima, luego era cercano, pero con cierto humor que muchas veces no se lo cogían. No sabía si te lo decían broma o en serio. Entonces, ¿qué pasa? Que luego sí que es cierto que cuando, por ejemplo, el partido de Linares, cuando se pasó, yo me recuerdo a él como un papel súper hasta cariñoso y cercano y tal, que era como, ¿qué está pasando aquí? Que hasta estamos hablando de Tomé. Entonces, para mí, a ver, es un entrenador que a mí me marcó mucho, me hizo mejorar mucho, lo tuve varios años, porque él estuvo allí varios años y luego aparte me tocó volver a tenerlo cuando volví para aquí, para Asturias. Y me acuerdo que cuando vino aquí, pues muy bien, además es que me entró hasta casi la risa cuando lo vi, y digo, otra vez los dos, ¿sabes? Fue como un hecho curioso, ¿sabes? Sí, sí. El famoso meme de Abelardo, que ya que además tú has estado en el Sporting, de ya estamos aquí otra vez, ¿no? Que sale por redes sociales. Pues eso fue lo tuyo con Tomé. Sí, 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 además es que fue verlo y como en plan, no, o sea, otra vez juntos, no puede ser, después de tantos años. Pero la verdad que es un entrenador que yo luego lo he vuelto a ver, es una muy buena persona y tengo un buen trato con él. El leonés. ¿Y qué te enseñaba? Porque en aquel momento eras muy joven y te pulía algún defecto o te insistía en algo en especial. ¿En qué incidía contigo? Hombre, yo me acuerdo, tanto él, a ver, yo era un jugador muy joven, entonces los del equipo tenía gente que ya era más veterana. Y bueno, yo me acuerdo sobre todo de que me insistía mucho en la velocidad, o sea, no te pares, o sea, tú eres rápido, no te van a coger nunca, tírate la larga. Hacía mucho como que para aprovecharse esa condición mía, pues que quizás no tenía otros jugadores y que quizás yo no explotaba al máximo. Yo creo que me hacía mucho hincapié en eso, sobre todo. Y luego, bueno, pues aparte. Yo era muy joven, había muchos aspectos tácticos que no controlaba quizás como controlo ahora. Y al final yo creo que, bueno, todo el mundo está en proceso de aprender,
de descubrir cosas nuevas que te lleven a ser mejor cada día. Leyenda, leyenda absoluta. Igual que tú en el Zamora también has sido un tipo muy importante, historia. Pues Miguel Ángel Álvarez Tomé, ¿qué vamos a decir? Si además también en el Zamora estuvo en 2 etapas y jugando de los 5 primeros playoffs, ha jugado como entrenador, vamos, ha dirigido como 3, si no me equivoco, si me salen bien las cuentas, y en 2 estuviste tú. O sea que, ¿qué vamos a decir? Y hablando de la posición y ya un poco más de táctica. Lo de los extremos, ¿tú qué? ¿Extremos a pierna natural o extremos a pierna cambiada? Porque esto se ha puesto de moda y ya en tu época, ¿eh? Ya lo empezaste a popularizar tú. Sí, a ver, ¿yo qué pasa? Que, a ver, yo al ser tan rápido, era echar la pelota rápido y centraba con la izquierda. Además, teníamos, yo me acuerdo de los años que estaba yo, pues que siempre había gente que era muy buena rematando. O sea, yo me acuerdo que coincidí con Verodia, me acuerdo que coincidí con Kini, me acuerdo que coincidí también había algunos, había uno que se llamaba Yago, que era vasco Sí, también, que era Yago Iglesias, no, Yago Iglesias no, Yago Iglesias creo que fue el entrenador, sí. pero no sé si se llamaba igual también, un delantero que era muy buen rematador. Luego yo también me coincidí una época en la que venía mucha gente portuguesa, que estuvo Joel, eh, bueno, al final gente que igual centros malos te los hacían buenos. Y luego también tenía la posibilidad de meterme para adentro y disparar. Entonces yo creo que fue un poco en él el que me aprovechó en ese aspecto. Respecto a la pregunta, pues va un poco en función de los jugadores, yo creo. Hay jugadores que les gusta más jugar a pierna cambiada y otros a pierna natural. También, pues bueno, al final los entrenadores deciden un poco en función de lo que ven que es mejor para el equipo y que es mejor para el jugador. Ujú. Desde luego que en aquel extremo izquierdo del Zamora dabas un grandísimo rendimiento y por el otro lado solía estar Aaron Darías, el canario, y así jugasteis 2 playoffs. Es verdad que el primero, pues después de superar Linares, hasta nos lo llegamos a creer que podíamos subir. En el segundo sí que se llegó más con el gancho porque el estirón de victorias seguidos y de subidón por sorpresa llegó justo antes de la fase de ascenso. Ya en la fase de ascenso, ¿no? La de 2009 fue como más descafeinada, digamos. Sí, sobre todo, a ver, a mí me ha tocado jugar varias veces contra filiales en fase de ascenso y no me gusta nada. No me gusta nada porque son equipos que como te dan el día sufres mucho. Y encima nos tocó ese Villarreal B que era un auténtico equipazo. O sea, no sé si fue 2-0 y 0-2, pero yo tengo un recuerdo de casi reírse de nosotros. O sea, de llegar contra Dani, tirarle vaselinas, caños, de todo. En plan, muy superiores. Es decir, que no tuviste chance en ningún momento de la eliminatoria. O sea, fueron muy superiores. Entonces, ya aquí el partido de casa, cuando lo pierdes y vuelves, vas para allí, pues estaba muy cuesta arriba, era muy complicado y lo que te digo, o sea, eran jugadores que volaban, o sea, que tenían una calidad enorme, aparte tenían físico y aparte que estaban enchufados y tenían el día y venían de muy buena dinámica. Pero tengo yo un falso recuerdo, o después de perder 0-2 en la ida, hay una que tienes tú o un compañero muy pronto para poder intentar hacer la de Linares, aunque mucho más difícil. ¿No hay una ocasión muy temprana del Zamora en Villarreal que nos puede poner 0-1? ¿Te acuerdas tú de eso o eso ya es que lo he soñado yo? Me queda un poco lejano. ¿Y sabes qué pasa? Que luego, como con el Logroñés, me tocó jugar también contra el Villarreal B, que encima me tocó, metí gol allí. Y ese fue un partido también en el que nos colgamos todos del larguero y nos asediaron todo el partido y no nos consiguieron meter gol. Entonces, como tengo esos dos partidos de fase de ascenso, los dos contra el Villarreal B, Sí, con señor. equipos diferentes, pero yo sí que es cierto que tengo la sensación de que en los dos partidos corrimos como, qué sé yo, que no tuvimos en ningún momento el balón ni opciones. Sí que recuerdo que con el Zamora ese Villarreal era muchísimo mejor. O sea, no. Es más, me atrevería a decir que si hubo esa ocasión y la metía, daba exactamente igual. Porque es que iban muy sobrados. Era prácticamente imposible. Era como desquiciante ver cómo no cogías la pelota, cómo iba una marcha más que tú. Era un equipo que la verdad muy bueno. Sí, así fue, así fue. Bueno, y por hacerte un cambio de ritmo típico de los extremos, te quiero preguntar por algo que se sale del fútbol, porque, claro, yo soy muy de Twitter, redes sociales,
Twitter es la que más domino porque es la más accesible para mí. Y hace un tiempo se creó una cuenta, alguien de Zamora, que realmente no sé ni su nombre verdadero, pero se hace llamar Takizami y ponía en su biografía, ahora ya la ha cambiado, pero ponía en su biografía tres pinceladas básicas de la historia del Zamora Club de Fútbol. Ponía 1983, constancia de Inca, recuerdos del Vietnam, porque fue una eliminatoria que tuvimos y que también luego se volvió a repetir 30 años después en un playoff de permanencia que salvamos agónicamente. 2025, unos desalmados silban a Quique Márquez, que es el jugador emblema actual del Zamora, o uno de ellos. Y 2007, aquí es donde entra en juego Iker Alegre. 2007, Iker Alegre me rechaza un cubata. La noche zamorana, ¿qué, Iker? Me cagué. Pues escucha, pues, si te estoy diciendo que no me acuerdo de determinadas cosas, pues imagínate. A ver, yo me acuerdo que en Zamora, mira, el primer año que me hablaste, a ver, al final éramos gente joven que siempre pues sale. ¿Qué pasa? Que en ese tipo de ámbito, pues cuando vas bien y sales, seguramente te inviten y cuando vas mal y te ven, igual estás tomando un agua, pues estás tomando un cacharro o te pueden decir mil cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahí era un poco inexperto y no sabía cómo funcionaba eso. Entonces, ¿qué pasa? Con el paso de los años, pues vas aprendiendo un poco cuándo puedes y cuándo no puedes hacerlo. ¿Que le rechacé un cubata? Bueno, pues igual a día de hoy no se lo rechazaba. Entonces, que si me acerco por Zamora, le diré que ahora sí que me puede invitar. Sí, 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 es que me hizo mucha gracia porque lo empecé a seguir y uno de los motivos fue ese, que era una biografía así muy estrambótica y un dato era eso, con nombres propios todos. Y la tenía hasta hace bien poco, eh. Le mandamos un abrazo a Zakizami, que es un gran Hostia. tuitero, gran conversador de todo lo que tenga que ver con el Zamora o con el fútbol o con el Atlético o de lo que sea. El tío ahí Se lo mandamos, pero bueno, si ese hecho histórico para él fue tan importante, no me cuadra mucho, pero bueno, de todas formas le mandamos un saludo. Pues con dedicatoria y además es uno de los que mola porque es muy entusiasta con el contenido del Zamora, me retuiteará y ya pues se correrá la voz y es más probable que tenga buena audiencia este vídeo, que yo creo que por mí no lo merece, pero por ti sí. Así que, Bueno, pues, por los dos, hombre, por los dos. El pues, trabajo que haces tú también, pues, es de valorar. bueno, trabajo, a cualquier cosa le llamamos trabajar, casi a tomar cubatas también se le puede llamar trabajar. Eso es, levantamiento de vidrio. Levantamiento, un deporte olímpico. Vale, ¿y cómo llega a producirse tu salida de Zamora? Porque ya entiendo que empieza a haber vacas flacas en el club y que pues no va todo tan bien, hay tiras y aflojas con el Presi. ¿Cómo se va desencadenando eso de tu salida del Zamora? Bueno, yo sí que es cierto que, bueno, pues al final, pues sí que es después de la segunda fase de ascenso, las cosas ya no van como era antes, el equipo empieza a estar por la zona más de abajo, pues bueno, al final como todo jugador, pues bueno, yo estaba haciendo buenas temporadas, creía o podía que pensaba que podía aspirar quizás a jugar una categoría más o en algún equipo que de aquella. Sí que es cierto que de aquella pues había mucho más dinero, los equipos eran mucho más potentes, quizás también había mucho más problemas porque antes los equipos igual prometían mucho dinero, si las cosas iban bien, pues pagaban, había muchos problemas de impagos. Y yo me acuerdo que, bueno, en ese tercer año, pues empiezo el año muy bien, Tomé me dice que si, bueno, que si había hablado con el presidente para solucionar el tema de la renovación, pues creo que era la jornada 3 4 o algo así, muy temprano. Yo consideraba que era muy temprano, que bueno, que ya habría tiempo de pensarlo. Lo que pasaba es que yo creo que, pues bueno, ellos tenían como la idea de que yo podría marchar para un equipo superior, entonces era mi último año y iba a marchar gratis. Entonces creían que, bueno, que yo en cierto modo pues debía algo al Zamora pues porque me había formado y es cuando empiezan a decirme pues que si no renuevo pues que el club pues va a contar con otros jugadores y que no voy a jugar más. ¿Qué pasa? Que yo pienso que es un
la jornada 5 es muy prematuro y estar todo el año sin jugar pues me va a suponer un problema. Yo me acuerdo que él me decía, eso fue gracioso porque me decía, en los años que quieras, el dinero que quieras, no hay problema. Y yo me acuerdo que le dije, bueno, no, yo quiero un año, mira, estoy otro año más, cumplo con lo que tú en teoría quieres, que es que esté otro año más, pues en gratitud de lo que vosotros hicisteis, cómo os portasteis conmigo, la formación y todo eso, y luego pues al acabar el año ya se verá. Respecto al dinero, me acuerdo que me dijo, ¿qué dinero, cuánto dinero quieres? Yo le dije esto, y me dijo él, ¡buah! Eso es mucho, eso es mucho. Y digo yo, entonces no me digas lo que quiero. Y bueno, pues al final llegamos a un acuerdo y eso, pasé el último año, pero sí que es cierto que yo ya estaba un poco como saturado de... Yo creo que en mi época, pues en Zamora ya había cumplido un poco su fin, que mejor de lo que lo había hecho y de lo que había logrado, pues era complicado hacerlo y bueno, también al final pues el jugador muchas veces pues quiere cambiar un poco de aires, probar cosas nuevas. Tiene toda la lógica y tiene todo el sentido. Son ciclos al final y tú no eras de allí, pero habías estado allí muy bien y era difícil seguir mejorando en Zamora, puesto que ya la época del playoff y de posible ascenso, pues había pasado. Yo uno de los últimos goles tuyos que recuerdo, no sé si es el último que metiste con el Zamora, pero el último partido en el que yo estuve en el estadio, hace ya 16 años, fue Zamora Bilbao Athletic, porque yo tengo una vida ajetreada de eso, estar, sobre todo mi familia, de estar en el pueblo en los fines de semana o en Valladolid. Entonces no me suele pillar bien casi nunca el ir al campo. Y en uno de los últimos que, vamos, en el último partido que yo fui al campo, eso está confirmado que fue el último, fue 2010, abril, contra el Bilbao Athletic porque era jornada entre semana. Y además yo tuve la suerte de hablar por la radio, que lo he contado bastantes veces, los de la cadena SER me habían entrevistado porque yo había escrito un libro. Y justo en ese partido marcas contra el Bilbao Athletic, así que es un partido muy especial, porque encima te enfrentaste a, os enfrentasteis a Luis de la Fuente, que ahora fíjate de dónde ha llegado, es el seleccionador. Luego tú creo que te volviste a enfrentar con el Real Unión de Irún contra el Alavés. Sí, No sé si ese fue tu último gol en Zamora o si recuerdas aquel partido de abril. pues me da la sensación que era un partido encima que los dos estábamos en la parte baja Sí, sí, y me quiero recordar como que ellos bajaron tres o cuatro jugadores que estaban entrenando con el primer equipo, que uno era Muniain, exacto. y alguno más era de Marcos, me parece, alguno así. Sí, Además, yo me acuerdo de ese partido porque sí, me acuerdo, tengo más o menos el gol. Tengo más o menos el gol, que creo que fue en la portería de la izquierda, un rechace, algo así me quiere sonar. Y además me acuerdo porque de aquellas, pues Muniain, no sé los años que tendría. No sé si tendría 16 o 17, una cosa así. Y me acuerdo de una jugada, de una falta, algo así, que me dijo puto crío o algo así, puto crío. Y yo decía, joder, pues sí, le saco 7, 8 años, ¿sabes? Y me acuerdo de eso, de esa anécdota con Muniain sí que me acuerdo. Y del gol creo recordarlo que también. Solo que bueno, muchas veces pues no te acuerdas cuál fue el último, sino más bien pues de los recuerdos y de las cosas más positivas. Ese año pues creo que no fue un año excesivamente bueno, pues porque el equipo, bueno, al final consiguió salvar la categoría, pero no estaba hecho para eso. está claro. Además, creo que eran tres entrenadores, ¿no? Los que llegasteis a tener. Ricard, Beto y Liceranzu. Sí, cierto es. Sí, sí, o sea Cierto que... es, la cual más diferente. Yo, bueno, con los tres guardo buenos recuerdos, eran buenos entrenadores. Tuvieron la mala suerte, yo creo, de igual llegar en una época en que la cosa estaba complicada. Era un vestuario que, si no recuerdo mal, había ya empezado con muchos problemas, algo del póker de Salamanca, de jugadores que iban, todo muy raro. Entonces, al final, cuando es un poco el extremo opuesto a lo que pasó el año de Linares, que todo iba sobre ruedas. Ahí empezaron a haber problemas, que si uno apartado, el otro. Y bueno, al final todo ese tipo de cosas siempre perjudican al equipo. Ujú. Está claro, los vestuarios son clave, es lo que no percibe el aficionado
pero son clave a la hora de saber si un equipo puede tirar para arriba o no. Y ahora mismo al Zamora lo sigues, lo ves, tienes contacto con alguien, porque tú compartiste, ahora iremos tocando ya quizás con más brevedad tus diferentes etapas, pero compartiste equipo en el Logroñés sin ir más lejos con el gran Fermín Sobrón, que es un genio, el mejor portero de la categoría y que todo el mundo decimos que si midiera un poco más no estaría en Primera Federación ni en el Zamora. ¿Tienes contacto? ¿Ves los partidos? No, la verdad que no tengo contacto con él. Y yo como tengo una vida tan ajetreada, en lo que te digo, hablo de vez en cuando, sí que tengo 5 o 6 compañeros que suelo mantener más, pero al final son muchísimos, ¿sabes? Tuve 10 años, pues por la razón de 20 jugadores son mucha gente. Sí que es cierto que luego pues tienes más afinidad. Pues mira, con Verodia todavía hablé no hace mucho o algo así, porque bueno, él va muchas veces por aquí, por Galicia, y para poder quedar, y bueno, al final no se pudo dar, quedamos en volver a hablar. Pero con Fermín no, la verdad que no volví a hablar y la verdad que era muy buen chaval me imagino que seguirá siendo, evidentemente. Sí. Y cuando yo estaba en el Logroñés, él era como, pues no sé si sería juvenil todavía o subía. Y sí que al final hubo un año que acabó jugando, pues no sé si se lesionó el portero y lo hizo francamente bien. Y tenía unas condiciones muy buenas ya. O sea, Fermín era un portero que tenía buenas condiciones. Lo que pasa que, bueno, era muy joven. Cuando eres joven, pues cometes igual más errores que los que hará ahora, que ahora me imagino que es un portero de muchísimas más garantías. Sí, sí, eso es un campeón. Arriesga mucho, pero es un titán. Juega con los pies que da gusto, tiene unos reflejos felinos, especialista en los penaltis. Nada, portero increíble. De esos que podría en un momento dado mirar a la cara a Dani Jiménez, que eso son palabras muy mayores hablando de ex rojiblancos. Ya iremos a ver si podemos hablar un día con Dani, que le tengo pillada la pista, sé cuál es su Instagram, que ahora como yo soy un hombre de Instagram, pues me dirijo a vosotros por ahí y a ver si hay suerte y me contesta diciéndole que también hablé contigo. Bueno, poco a poco. O sea que ahora mismo no ves al Zamora de si de verdad tiene opciones, no. A Son ver, muchos sí le equipos. sigo. Sí le sigo y suelo mirar cómo suele quedar. Suelo mirar casi todos mis equipos cómo quedan. Solo que bueno, la primera ref ahora es una categoría complicada, hay ahí varios equipos con opciones y bueno, todavía le queda mucho, es una categoría muy complicada y bueno, esperemos que al final pues pueda meterse. Hola, esperemos, esperemos. Estamos, de momento, las últimas dos jornadas creo que pueden ser un buen reflejo de lo que va a pasar en las últimas 15, porque en una estábamos en playoff, en la siguiente dejamos de estar porque nos ganó el Mérida, que era rival directo. Tiene pinta de que va a ser así, un baile de posiciones de aquí hasta el final, lo dice el propio entrenador y demás. Tú sí que ves que la actual Primera Federación tiene más nivel, más potencia, más equipos más fuertes que la antigua Segunda B. No sabría decirte, a ver, la segunda vez antes era muy complicada y el Sí, sí. ascender, uf, esa... Porque al final tenías que, cuando yo me jugué, el primero jugaba dos eliminatorias. Ahora pues es un poco diferente, ¿sabes? Aparte de ser todo el año muy regular, pues luego en la fase de ascenso tenías que estar muy, muy bien. Eso va un poco en función de cada uno. Yo, por Sí, ejemplo, muchas veces hablo con mi hijo y para él el año que está en yo suelo ir detrás de él y el año que está en una categoría siempre es mucho mejor que la que estoy yo. Entonces eso, ¿sabes? El año pasado él estuvo, por ejemplo, en tercera infantil y había un nivelazo de la hostia. Y este año estoy yo y es que no hay tanto nivel. ya, ya, ya. Entonces, siempre me quiere como quitar mérito. Entonces, en este aspecto un poco parecido. Ni yo voy a quitarlo ni ponerlo. A ver, me imagino que cuando yo estaba en segunda B habría equipos muy buenos como los mismos que hay ahora en primera red. Porque ahora tienes, lo nombras, un hijo que sigue tus pasos. ¿Qué tal el guaje? ¿Va a llegar lejos? ¿Lo podemos ir fichando para el Zamora o es pronto todavía? Es muy, muy, muy pronto todavía. Es muy pronto. Ahora este año parece que espabiló un poco, pero a ver, yo bajo mi punto de vista que haga deporte, que juegue a lo que le guste, el día que de mañana si puede dedicarse a ello, pues mira, estaría encantado. Si no, pues que busque algo que le haga feliz y que disfrute.
Ujú. pero no soy de esos típicos padres que quiero que mi hijo salga futbolista sí o sí. Tengo otras prioridades, prefiero su felicidad de él a la mía, como debería de ser. Pues sí. Pero bueno, también se trata de ir haciendo camino. ¿Y tú ahora mismo en qué estás? Porque a la gente le va a sorprender. Hemos hablado mucho de fútbol, del Zamora, pero tú te retiraste hace 4 días, como quien dice. Cuéntame un poco ahora ya que nos escucha la gente, cómo fue ese proceso de la retirada y qué es lo que haces ahora mismo. Pues a ver, yo una vez que ya vine para aquí a Asturias, estuve en el Caudal, que estaba en segunda B, luego el siguiente año bajamos, que fue también. Fue una época en la que quizás fue la época que más me arrepentí de mi vida, porque yo estaba en Pontevedra, sabía que si venía para aquí ya no volvía a marchar y bueno, los 2 años del Caudal fueron bastante complicados, fueron bastante feos, descendimos, al siguiente jugamos una fase de ascenso a segunda B que fue bastante mala y quizás fueron los años que futbolísticamente yo ahí tuve también la mala suerte de romper el cruzado en el primer año que voy allí al final de año casi y no es una época tampoco muy agradable para mí. Luego pues pensé en dejarlo, pero bueno, el club aquí como de mi barrio, que juega en tercera aquí a nivel de Asturias, pues me propuso, me propuso jugar y la verdad que yo empecé a trabajar en el taxi, que mi padre pues tenía un taxi y podía compaginarlo bien en los entrenos con el trabajo y la verdad que a día de hoy pues sigo entrenando en el club este a unos críos y es un club que es muy familiar, que todos ayudan y en el cual estoy pues encantado. Y en el futuro, que siempre con el taxi o tal vez vuelvas al fútbol y te pique el gusanillo de ser entrenador, aunque sea en segunda red. Pues lo del taxi seguro, lo de entrenador no lo sé. A ver, al final, bueno, pues a mí me tocó, pues, por mi padre, pues seguir en el mundo este del taxi. Como entrenador, no me planteo ahora tampoco entrenar a nadie. O sea, simplemente, pues, creo que como todo tienes que aprender en la vida. Yo empecé con unos críos ahora hace 3 años. Sigo con ellos desde esa fecha. Ya les tengo cierto cariño, voy viendo cómo mejoran, pues personalmente es una satisfacción para mí pues ver que van creciendo poco a poco, pero tampoco es una meta para mí ahora pues entrar a un equipo de primera, segunda red, de segunda, de primera, no es una cosa que lo mire ahora como un objetivo a corto plazo, lo que sí quería es pues tengo el nivel uno, quería sacar el nivel 2, pero tampoco son cosas que me obsesionen, es decir, voy poco a poco y a mi ritmo porque no es ahora, a día de hoy no es una prioridad en mi vida. Vale, o sea, sin prisa, pero sin pausa. No sé qué tal se ve Eso. porque se está haciendo de noche. ¿Se ve bien o ya no? Yo te veo bien. Vale, vale. Pues cuando dejes de ver bien, enciendo aquí la luz que lo tengo a golpe de mano. Que tampoco quiero tenerte aquí mucho más rato porque está siendo muy chulo, pero bueno, también habrá cosas que hacer aparte de hablar. Bueno, sí que la retirada fue un poco especial, ¿no? Pero te retiraste subiendo, que eso me gustó que me lo contaras también fuera de micrófono. Subiste y luego hubo un cierto amago ahí de volver, pero bueno, la retirada fue por todo lo alto. Sí, además fue un día, o sea, fue un momento muy especial porque además encima pues por medio del club me regalaron un cuadro con llaveros, que los llaveros eran de todos los equipos que había estado en mi trayectoria futbolística. Eran llaveros con camisetas en la cual estaban hechas todas las camisetas a la perfección, con el patrocinio, con todo. Y bueno, aún lo sigo guardando en casa y cada vez que lo veo me hace mucha ilusión. Y bueno, pues fue un día muy, muy bonito. Creía que era el último partido. ¿Qué pasa? Que yo, pues bueno, luego al año siguiente yo seguí entrenando a los críos que entrenaba y coincidía que yo cuando acababa de entrenar empezaba el primer equipo del Industrial, que era el que estaba en aquella en tercera. Entonces, bueno, pues me acuerdo que el entrenador, que era Sergio Inclán, pues siempre me decía, ¿qué? ¿No te apetece volver? ¿No te pica? ¿No tal?
Y bueno, siempre le andaba diciendo que no, que estaba bien así. Me acuerdo que unas navidades, pues, eh, yo creo que fue antes de Navidad, algo me dijo, venga, ¿cómo no pruebas ahora que tienes las Navidades para ponerte en forma? Y yo, bueno, anda, no te prometo nada, entreno un día. Y bueno, entrené un día y al final, pues, acabé esa temporada. Sí que es cierto que, bueno, al final, pues, no tienes la misma edad que cuando empiezas y ya empiezan a aparecer problemas por todos lados, que si la espalda, el trabajar, el llego tarde, el duermo poco y bueno, creía que era el momento, que ya había acabado un poco mi temporada futbolística y yo creo que ahí fue donde puse el broche final. Sí, para mí bien puesto. Yo siempre he pensado que si yo fuera futbolista o entrenador, que eso es ciencia ficción, claro, pero que me gustaría acabar bien, es decir, ganando un título, que no me retiraría después de un fracaso o después de un sinsabor. Y tú colgaste las botas después de ascender con el Gijón Industrial, que además es equipo de tu barrio, de tu tierra. O sea, yo creo que bastante redondo el final para una carrera en la que, bueno, te voy a hacer alguna preguntilla rápida. Una de ellas es ¿qué crees que te faltó para jugar a segunda? ¿Tuviste en algún momento posibilidad, alguna oferta de segunda división o qué te faltó para llegar a segunda? A ver, yo creo que me faltó, sinceramente, yo creo que me faltó un pelín de suerte. ¿Qué pasa? Que aquella época era muy diferente ahora, porque yo me acuerdo que de aquella, pues los jugadores de segunda B requerían una ficha especial que tenía un coste bastante alto. Entonces, ¿qué pasa? Que los equipos de segunda muchas veces priorizaban a jugadores que ya tenían esa ficha, aunque hubiesen sido pues igual gente de primera, que ya estuviese muy trayada. Entonces, ¿qué pasa? Que aparte de a ti darte un sueldo, te tenían que pagar esa ficha, porque me acuerdo que era bastante elevada. Entonces, ¿qué pasa? Tenías que destacar mucho, tenías que destacar mucho. Yo me acuerdo que alguna vez sí que la Ponferradina estuve cerca hablando muchas veces, el Sporting se habló una vez cuando estaba en segunda, otra vez que estuve en el Orense del Depor, pero bueno, al final conmigo nadie se puso en contacto. Entonces, son habladurías, no sabría decirte, pues sí que es cierto que estuve muchas veces rondándolo y pues bueno, por desgracia, pues no lo conseguí. Sí, yo creo que deberías haber jugado en segunda. Creo que hay jugadores peores que tú que por lo menos tienen la oportunidad, porque tú en aquellos años marcabas siempre entre 6 y 10 goles. A partir de esa tercera temporada en el Zamora siempre metías entre 6 y 10. Eran tus cifras muy estables y claro, luego los pases de gol que Transfer Market no los recoge tan fácilmente en estas categorías. Así que muy bien. Te cuestiono acerca de compañeros que me ha llamado la atención con los que compartiste o entrenadores. Por ejemplo, en la 2010-2011 coincides en el Real Unión de Irún, así que me acuerde yo, si quieres nombrar tú otros, adelante. Con Aitor Sanz, si no me equivoco, que coincides también en el Real Oviedo, y luego también con Yuri en el Real Unión de Irún. Esto he flipado bastante al descubrirlo, que con Yuri Berchiche, el lateral izquierdo que llegó a estar en el Paris Saint-Germain, Athletic, etcétera, estuviste los 2 años en Irún y con Cervera. Sí, a ver, con Aitor en el Irún no coincidí en el Zamora y en el Oviedo. Vale. Y con Yuri sí, coincidí los 2 años. Es más, mira, todavía ayer estuve hablando con él, porque fue el cumpleaños y tengo muy buena relación con él. Ya fui 2 veces a San Mamés a verlo. Y la verdad que es de esas típicas personas que da gusto porque por muy arriba que lleguen siguen siendo igual de humildes, ¿sabes? Y son cosas que se agradecen, que te sigan. A mí muchas veces me pregunta qué tal estás y todo. Y la verdad que él era un tipo así muy especial y yo con él hice buenas migas y siempre me llevé bien. Luego también Zamora estuve con Reguilón, que jugó y hay muchos, seguramente que no me acuerdo, pero habrá algún compañero más por primera y segunda que ahora mismo no lo mencione. Sí, sí, mira. ¿Y con Cervera qué tal? Porque solo duró allí 19 partidos. Cervera para mí es uno de... quizá yo a Cervera no lo viví en su versión buena de entrenador, porque yo me acuerdo que, a ver, en ese Real Unión pues había gente que era muy, muy importante, que era pues Mari La Cruz, que había jugado con el Español, con el Bilbao, en UEFA, en todo, en Eco Romo, Gorka Briz, que había jugado también en primera con Numancia. Y él me acuerdo que por esa época pues estaba lejos de casa, iba a tener un crío y a mí me da la sensación de que no estaba muy a gusto. Entonces llegó Navidad y me parece que quiso echar a esos tres, pues al final esos tres lo echaron.
Sí que es cierto que como entrenador me pareció uno de los mejores entrenadores que tuve. Y bueno, está a la vista que a día de hoy, pues todo lo que ha conseguido. Y yo, pues mira, varias veces que he ido a ver a Aitor Sal con el Tenerife, aquí, pues cuando viene a jugar a Gijón, al hotel, la verdad que coincidí con él y la verdad que es un tío 10, hablo con él y es una persona que la verdad que me alegro que le vayan las cosas como le están yendo. Desde luego. Y sí, coincidiste con más jugadores de primera, ya te lo digo yo. Hemos tocado un poco Real Oviedo. Otro entrenador mítico, porque también le voy a mandar el vídeo, así que hay que decir algo de él, porque vamos, es que es de ley. Carlos Pouso, ¿qué tal con Carlos Pouso? Es un verdadero genio y aquí estuvo y nos dio muchísima gloria en el canal. Sí, a ver, Carlos Pouso, nadie va a descubrir nada de él. Eh, yo creo que es la persona capaz de generar que un vestuario sea bueno. O sea, yo el tiempo que estuve con él, es un entrenador que yo creo que muy pocos son capaces de hacer que todo el mundo esté enchufado, que todo el mundo esté contento, porque yo me acuerdo cuando estaba con él, que fue la época de los Reñés, Sí, que igual tú jugabas un partido, metías 2 goles, al siguiente metías otros 2, el siguiente no jugabas. Pero bueno, ¿qué pasa? Que al final el jugador pues entendía que era parte de las rotaciones. Entonces al final todo el mundo estaba como, como metida, comprometida, porque al final generaba eso, aparte de un súper buen ambiente, porque es un tipo muy, muy cachondo, que le gustan mucho las risas y todo. Y es más, mira, ahora que me dices, en ese equipo estaba Pere Milla. claro, sí, sí. Sí, Pere Milla, sí, sí. Yo te lo iba a nombrar. Es que además es lo último que he consultado. Estaba Pere Milla, estaba Sergio Reguilón, que no sé si ya pensabas que iba a ser tan bueno, y estaba también Anchón Muneta, que es el actual entrenador del Mirandés de emergencia, el tercero de la temporada. Pues mira, lo de Anchón Mureta el otro día me pilló, no tenía ni idea. O sea, sí, yo, la verdad es muy buen chaval, ¿eh? Y le había perdido la pista. Y el otro día estaba aquí en casa viendo el Sporting, la Copa del Rey, no sé qué era. Y de Sí, repente me enfocan para los vestuarios y digo yo, hostia, pero si ese jugó conmigo. Y de repente, claro, fue ya cuando pusieron abajo Muneta. Y digo yo, ¿qué hace este entrenando? Y digo yo, pero si, si no sabía nada. Y sí, sí, la verdad que me sorprendió. Me sorprendió y me alegré por él, ¿eh? Porque es muy buen chaval. sí, a ver, ojalá le vaya muy bien. Yo al Mirandés, por aquello de haber tenido a Pouso como entrevistado y por lo que hicieron la temporada pasada, que me supo mal el final contra el Real Oviedo, le deseo siempre lo mejor. Es un equipo que me cae muy bien y por lo que hace siempre en la Copa del Rey, a mí me cae muy bien. Y Muneta se ha enfrentado al Sporting las dos veces en Liga. En Liga le ganó en Andúba y después el otro día perdió 3-0 porque se quedó con 10, fue un partido muy raro. O sea que a ver si lo salva el bueno de Anchón, pero ya solo por el nombre es muy carismático, Anchón Muneta, y la verdad es que entró oficialmente el mismo día que entró Arbeloa en el Madrid y que se cargaron a Xavi Alonso, que hubo coñas con ese asunto. O sea, Esperemos que le vaya mejor Carmelo. sí, 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 sí. Esperemos, esperemos. Que ya, aunque bueno, uno aspira a ganar la Liga y la Champions y otro pues tiene que conformarse con el fútbol que nos gusta, con el que nos gusta. A mí es el que me gusta, el fútbol de barro. Eh, y luego también con Zamora has coincidido muchos, ¿no? Con Miguel Santos estuviste también allí, con Jacobo Trigo has estado en varios lados, en el Pontevedra, incluso en tu último playoff. Sí, mira, pues volviendo a lo que hablaba antes, ¿Sí? pues yo creo que quizás los dos momentos más bonitos que viví yo como futbolista, yo creo que uno fue el de Linares y el otro posiblemente sea el del Pontevedra, porque yo en Pontevedra me acuerdo que, bueno, pues mi hijo ya jugaba fútbol, ya tenía una edad, y yo ahí empecé muy bien y me acuerdo que en el Sardinero rompí el cruzado. Entonces, estuve todo el año dándole fuerte, fuerte, porque claro, el equipo estaba metido arriba, iba a jugar la fase de ascenso. Y me acuerdo que a falta de sobre 5 o 6 jornadas, ya me empecé a meter con el grupo, a entrenar, y en aquellas estaba Luisito, que Luisito, bueno, pues es el entrenador como si fuese mi padre. O sea, es una de las personas que más quiero, que más cariño le tengo y todo. Y yo iba a entrenar y me notaba que estaba súper bien, o sea, me notaba rápido, me notaba tal. Y él me decía que cojeaba. Es que cojeas.
Y yo, es posible, me grababa vídeos, lo veía y que no. Y me convocó para un partido, me convocó, claro, imagínate, después de 8 meses sin jugar y no me sacó nada. Me convocó para otro y no me sacó nada. Entonces, yo llegué hasta a cabrearme con él. Digo, ¿cómo me puede estar haciendo esto? Que es prácticamente mi padre futbolístico. Y después de estar 8 meses sin jugar, ponerme como ese caramelillo en la boca, de llevarme al banquillo y no salir. Y me acuerdo que encima, claro, mi hijo me decía, joder, papá, pero ¿cuándo te van a poner? Si llevas tanto sin jugar, ¿y cuándo te van a poner? ¿Y cuándo te van a poner? Y estaba como triste, estábamos los dos como tristes. Y me acuerdo que un partido íbamos perdiendo, no sé qué equipo era un equipo gallego, en un campo de hierba, un pueblo pequeño, íbamos perdiendo 0-1 y salí y empatamos. No metí yo el gol, pero bueno, me encontré bastante bien y eso. Y el siguiente partido era contra, yo creo que era el Izarra. Y teníamos, si ganábamos nos metíamos matemáticamente. Entonces empezamos ganando, yo estaba en el banquillo y digo, otra vez que no me va a tocar jugar nada. Y ellos metieron un gol al inicio de la segunda parte. Mataron a unos. Y no, fue en la primera parte. Y al descanso ya me mandó calentar. Entonces yo dije, ¡buah! Esta es la mía. Además era un día que, pues que, claro, como era de vital importancia para Pontevedra, porque llevaba muchos años en tercera, era el primer segunda, yo creo que era el segundo año que estaba en segunda B, veía muy cerca al meterse en una fase de ascenso para segunda, que Pontevedra pues, es un equipo muy, muy mítico en ese aspecto. Sí. Y me mandó calentar al descanso y me acuerdo que salí, las primeras un poco así irregular, y era un día que el campo estaba lleno porque habían repartido entradas a todos los equipos del fútbol base. Mi hijo de aquella jugaba en el Pontevedra, que no tenía edad porque con los que jugaba era un año, dos mayores. Bueno, me lo hacía un poco, yo creo, como en plan favor a mí. Y salía, no podía ni con la pelota casi. Bueno, era un poco gracioso. Y él estaba con los compañeros del equipo. Que claro, él pues le decía, mi padre juega en el Pontevedra, tal. Y los compañeros siempre que iba a verlos, hombre, y que a ver cuándo empiezas a jugar, venga, tal. Y yo me acuerdo que en la segunda parte, pues hubo una jugada allí, que es un jugador que todavía está allí, David. No miento. No sé si fue Añón, que está en el Coruso, que sigue jugando ahora, Sí. o David González, que también es un jugador que es el capitán del Pontevedra, que sigue allí. Alex, perdón, Alex González. Entonces Sí. hicieron una jugada, no sé quién fue, yo creo que fue Alex, y la pasó atrás y metí gol. Qué bueno. Metí gol y a falta de 10 minutos o algo así. Entonces, claro, eso fue, yo creo, después de estar tanto tiempo sin jugar el meter ese gol era como, ¡buah! Y me acuerdo que fui corriendo, porque estaba el hijo mío allí con los compañeros y fui allí como a abrazarle. Y tengo una foto que creo que la tengo en el Instagram. Y es una foto en la que no sé quién me la hizo, pero es una foto como que captan la cabeza es mía y la suya, los dos, pero a un palmo. O sea, como un palmo, pero casi medio llorando de alegría los dos. Y es una foto súper guapa. ¿Qué pasa? Que luego, claro, empezaron a venir niños y todos de todos los lados, y él empezó a llorar porque lo aplastaba. O sea, estaba aplastado. Entonces yo lo cogí, lo metí al campo y luego ya cuando se calmó todo un poco, lo volví a poner para la grada. Pero claro, pasó un momento eso del éxtasis de todo eso allá, que me lo aplastáis. O sea, y fue súper gracioso. Y yo creo que ese fue el momento junto con el de Linares más bonitos que viví, porque es cuando tú muchas veces, por ponerte un ejemplo, muchas veces la gente no quiere ir a jugar al campo de Hijuelo, al campo de Lizarra, campos de sintéticos, malos, y cuando sufres una lesión de ese tipo, pues muchas veces dices, joder, lo que daría yo ahora por jugar ese domingo en cualquier campo Mm. de España, ¿sabes? Aunque fuese... Entonces, son lesiones que te enseñan a valorar un poco las cosas del día a día, ¿sabes? Cosas que quizás no valoras y cuando las pierdes, pues tiendes a decir, jolín, cuando me ponga bien voy a valorar todo este tipo de cosas. Sí, sí, es eso que se suele comentar muchas veces de que no valora uno lo que tiene hasta que lo pierde. Y Tal cual. en este caso es eso, que te lesionas y antes de estar lesionado eres muy egoísta y cuando estás lesionado pues ya piensas en qué tonto fui por no disfrutar del gran Eso, momento que podía vivir, ¿no? Es esa sensación. tal cual. Yo recuerdo esa, vamos, esa temporada la he estado revisando y sé que
que la acabaste jugando porque el playoff fue contra el Real Murcia, que os marca Sergi Guardiola. La verdad es que ahí fue muy complicado para vosotros, pero ese partido sé que lo jugaste como titular. La lesión no la recordaba, pero acabaste por lo menos muy, pero que muy bien, siendo muy protagonista. Y encima con los goles de playoff siempre marcas. Yo creo que al final el entrenador era lo que buscaba. ¿Qué pasa? Que yo muchas veces, pues cuando eres futbolista, no lo miras de esa forma, ¿sabes? Yo creo que estaba como diciendo, voy a ir metiéndolo poco a poco, a ver si puedo conseguir que llegue a la fase de ascenso, porque, a ver, yo soy consciente de que yo para Luisito, lo mismo que él para mí, porque es un entrenador con el que me muero la risa, eh, siempre que hablé con él es espectacular. Y yo sí que es cierto que estuve muy cabreado con él porque yo quería jugar y veía que me pasaba eso, y otro partido, y que no me saca. Digo, joder, pues para eso que no me convoque si no tiene pensado sacarme, ¿sabes? Porque es como ponerte el caramelillo en la boca y luego no dártelo, ¿sabes? Entonces, hasta que luego, pues quizás luego cuando pasa el tiempo entiendes que dices tú, bueno, pues igual, si me llega a poner antes, pues igual no hubiese llegado como llegué. Eso es. Pues son etapas, desde luego, muy felices, tuyas en el mundo del fútbol y que demuestran que no hace falta, aunque ojalá hubiera sido posible, jugar en segunda división o en primera para tener grandes amigos en el mundo del fútbol, grandes anécdotas, grandes historias y grandes momentos de familia y amigos. Yo creo que es lo que queda bastante claro. Por cierto, no hemos hablado que también estuviste una temporada en el antiguo Ourense, en el que luego se refundó. Esa fue la última temporada que en lo deportivo lo hicisteis muy bien, pero a partir de ahí ya se disolvió el club. Buah, fue un año muy problemático porque ese club pues tenía una deuda con la seguridad social, entonces todo el dinero que entraba pues quedaba bloqueado. Entonces yo no sé si me parece que de 10 mensualidades creo que cobramos una o dos y una de ellas fue porque ganamos la Copa Federación, que les daba pues un premio y lo utilizaron para pagar un mes. ¿Qué pasa? Que había mucha gente joven, pues que acaba de recién salir de casa, que no le quedó más remedio que marchar, porque no tenía para pagar alquileres. Eh, una temporada muy complicada, aunque luego, bueno, pues al final, pues por AFE, Fogas y todo eso, pues al final yo creo que todos conseguimos cobrar nuestros sueldos, pero bueno, al final estar lejos de casa, vértelas un poco canutas en ese aspecto, pues para llegar a determinados momentos, son momentos difíciles. Yo tuve compañeros, pues eso, que tuvieron que marchar, me acuerdo de compañeros de muy jóvenes de llevarlos a casa a cenar o dejarles algo para que pudiese. Son momentos complicados. Pues eso es la paradoja del fútbol y la paradoja de Iker Alegre, es decir, grandes momentos que a lo mejor no han culminado con un ascenso y luego este que acabó con un título, pero que es una temporada con más oscuros que claros por lo extradeportivo, no por otra cosa. Así que yo creo que hemos hecho un buen repaso, claro, podríamos seguir aquí horas y horas, pero tampoco es plan, la gente ya en algún momento se cansa y tú también. No sé si, espero que te hayas sentido a gusto, Iker, y nada, que o repitas en el futuro o que me ayudes a conseguir más gente top como tú de aquella época o de otras similares. Ha sido un placer, ¿eh? La verdad es que yo me lo he pasado muy bien. Sí, la más agradecerte, pues recordarme y revivir todas estas cosas que, bueno, al final pues siempre a uno le gustan. Yo pues como siempre me considero una persona agradecida y bueno, siempre me gusta ayudar a los demás, en este caso pues a ti con este programa que haces que me parece pues interesante. Y pues te agradezco que me hayas invitado y que, bueno, si lo pasaste bien, yo también te digo que lo he pasado muy bien y te lo agradezco. Bueno, ninguno de los dos rechazaría un cubata. Yo creo que es un buen cierre y un buen resumen de lo que, de lo que hemos vivido aquí. Para finalizar la entrevista, pero hoy no, más tirando para el fin de semana, Eso que es, mañana hay que eso es. trabajar. Hoy no, mañana. Hoy a darle al taxi, ¿no? Después de esto, Radio Taxi. Bueno, yo madrugo bastante, entonces nada, enseguida suele acostarme bastante pronto, entonces enseguida me acostaré. Vale, pues ya hablamos fuera de antena de cuándo se sube el vídeo, que será mañana. Hoy estamos grabando a viernes, mañana el sábado lo subimos, pero siempre, siempre, siempre en la memoria de los zamoranos
y de mucha más gente del mundo del fútbol, pues un futbolista que era talento puro, que era un extremo veloz, habilidoso y que brilló en muchos playoffs, que no pudo ascender a segunda división, pero que cerró su carrera a lo grande y que tiene una trayectoria digna de mención y una carrera muy, pero que muy chula. Iker Alegre, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Seguimos en contacto y un abrazo. Igualmente, y que te siga yendo todo bien. Vete a hacer ahí a los compañeros que hay por ahí que te den chance y que se mojen y hagan lo mismo que yo. Que sea muy pronto, en vez de tiempo de playoff para el Zamora. Muchas gracias, Iker. Chao. Venga, igualmente, que tengas buen día. Igualmente.